podcast Comusic. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Estamos en este segundo episodio de esta serie de podcast en el cual estamos conociendo de este lado del mundo a este compositor suizo llamado Jean Paul, en el cual nos toca ahora analizar con Berta y con Lluvia este segundo movimiento de su sonata número 3, este Minuet. Bienvenidos. Bueno, acabamos de escuchar el segundo movimiento. Al escuchar por primera vez es esta línea cromática descendente y también a veces ascendente que crea, ¿no? Esto es totalmente barroco. Todas las influencias de Jean Paul se notan mucho en estas sonatas. La melodía del lamento que se ha utilizado desde la ópera barroca, que casi que es lo que impregna todo el segundo movimiento. Que si lo volviéramos un esqueleto quedaría la escala cromática descendente en estas progresiones. Sí, también escuchando esto por primera vez se siente, ¿no? Este cromatismo, pero a la vez también es muy interesante. Este segundo movimiento es un minué y para mí casi lo único que tiene de minué es este compás, ¿no? De tres que le da el aire de una danza, pero después también, después de haber hecho todo este contraste, este juego, digamos, cromático, etcétera, de todas maneras presenta, ¿no? Una sección como que para y un poquito vuelve a hacer recuerdo de esta sección un poco abierta del primer movimiento y luego para hacer otro contraste, ya casi al final, vuelve a hacer estas progresiones cromáticas, pero en una especie de diálogo, ¿no? Y ahí también hay un cambio de carácter, ¿no? Cambio de carácter, cambio de compás, para finalmente cerrar en esto que decían del piano utilizado como un instrumento de percusión, ¿no? Muy fuerte en unos acordes más bien, ¿no? Que están en un ritmo muy, no tan peculiar, pero en un ritmo así diferente de lo que estuvo manejando en el segundo movimiento. Sí, eso me llama la atención también como muy visual, ¿no? Esta apertura sonora y todo eso.
Y creo que Liardet siempre tiene eso, Jean Paul tiene esa característica sonora, ¿no? De darle este aire también de arabesque, y de hecho utiliza el elemento arabesque, que también es muy debussiano, muy del impresionismo. Aquí es solo en estas dos partes, justo al final lo que decías, hay dos influencias, por así decir, esa cosa arabesque a lo muy impresionista, muy colorista, y esta muy contrastante, percusiva, muy, por ejemplo, un Prokofiev, por así decir. Creo que es interesante ver, miren, hemos ido de esa técnica compositiva de la escala cromática descendente, sus giros de Liardet tienen que ver con todas estas influencias en uno, ¿no? Y creando su propio lenguaje. Todo es conocido, como que digamos la historia de la música centroeuropea, pero a la vez es todo muy personal, es su sello, muy manejado a su manera, a su estilo. Sí, claro, bastante interesante los comentarios que, como ya había dicho Silvia, es una danza y pues, es claro, ¿no? El uso de este motivo con semitonos descendentes que pues tiende a dar, una textura de algo que va como en decadencia. Y aunque lo usa en la mano derecha, pues también este recurso lo usa en la mano izquierda, ¿no? Pudiera ser, como dices, por esta influencia de Bach. Y, y es bastante interesante cómo Jean Paul hace esta mezcla de música, podríamos decirle antigua y digamos contemporánea, agregando al jazz. Yo siento que todavía el jazz está presente porque el jazz, una de las escalas que más usa es la escala cromática. Uh-huh. Entonces vemos ahí de nuevo el uso de este recurso hablando de la música de jazz. Estos tresillos que ustedes mencionaban de 16avos, yo lo veo como un puente, una conexión hacia este final tipo a la Bela Bartok, ¿no? Como menciona Berta, que es al tratar el piano como un instrumento percusivo. Y a mí se me hace interesante y me gustaría preguntarle a Jean Paul, ¿no? Oye, ¿qué pasó con esta melancolía que venía, con estas melodías que tendían a este sentimiento? ¿Qué pasó ahí al final? Porque puede ser un montón de cosas. Puede ser tal vez que cuando compuso y se inspiró algo en esta pieza, algo pasó en ese momento y decidió poner esto que rompe con estas melodías, que se vuelve algo percusivo, ¿no? Algo rítmico. Sí, tienes razón, se diluye, ¿no? Toda esta cosa que iba muy como en algo así de ensoñación, se empieza a diluir con este arabesque y es como un despertar, ¿no? Puede ser tal vez esa sensación de sueño profundo y que de pronto despiertas y te desdoblaste y volviste a caer, ¿no? En la realidad. Sí, hay un choque ahí. Sí, sí, está interesante, es muy expresivo en ese sentido de un estado de ánimo, o de más de un estado de ánimo en realidad. ¿Sabes qué pensé que era? Yo dije, esto es una conexión al tercer movimiento, entonces me fui rápido a ver el tercer movimiento, pero cuando vi el tercer movimiento, dije, no es una conexión al tercer movimiento, porque el tercer movimiento es otra cosa, nada que ver. Entonces, es lo primero que dije, porque dije, ¿por qué hizo eso Jean Paul aquí? Está muy extraño. Y dije, bueno, vamos a ver el tercer movimiento, pero no, en mi opinión, siento que no tiene nada que ver con el tercer movimiento. No sé qué opina. Sí, de hecho el tercer movimiento vuelve más bien a una cosa más como casado con el primero, pero con otra interválica. Estos pedales, pero otra interválica, esa es la novedad. Sí, pero también es interesante, ¿no? Que primero comienza con este cromatismo y va trabajando eso, y después así como que ya hacia el final hace ese cambio de compás, sigue con el cromatismo, pero de otra forma, sino ya no es este movimiento constante, sino es ya más de respuesta y es un poco incluso en comparación a todo lo que venía un poco hasta agresivo, como que comienza a romper aquello, después vuelve al compás inicial de 3/8, pero ya está en otro carácter, ¿no? Completamente diferente y es ahí termina de formarse esta como agresividad con estos fortes, pero
con estas sonoridades y estos acordes que incluso son un poco hasta densos, ¿no? Esta percutividad que hace con ese ritmo. Sí, a mí me gusta esto que dices ahorita, de que en realidad todo ya estaba aquí, esa como contención, ¿no? Como esa incisividad contenida, ¿no? Que está en forma de melodía todavía. Y después, tal vez, si es que lo comprime todo en estos acordes, podría ser una buena teoría, ¿no? Pero en realidad toda esta agresividad, toda esta cosa inesperada ya estaba contenida, ya se veía, se venía. Es como algo todavía no dicho, pero ahí te viene. La progresión puede causar también esa idea, ¿no? De, ¿y ahora dónde vas? ¿Y ahora dónde vas? O de cansancio, de cansarte por lo obstinado de repetir algo, o de causarte esa incertidumbre de a dónde vas. Entonces, Claro. puede ser que esa bronca o esa contención se desfoga en su final, ¿no? Y listo, y muere ahí mismo. O sea, lo que Daniel decía, pero entonces esto puede estar conectado con lo que sigue. No necesariamente, es simplemente en sí mismo, muy temperamental, pero que pertenece a sí mismo. Aunque después vamos a ver que también Jean Paul le gusta utilizar cosas muy contrastantes también al estilo, por ejemplo, de Beethoven, de pronto fortísimo y después pianísimo. Estas cosas muy temperamentales. Y otra vez ahí vemos también que puede haber todos estos compositores, todas estas etapas de la música, por lo menos centroeuropea, que están en su influencia muy claramente. Sí, claro que nos gustaría conocer mucho el contexto de Jean Paul, pero yo creo que si nosotros tuviéramos que dar tal vez alguna clase, algún alumno, le pusiéramos esta pieza, este segundo movimiento, yo creo que podríamos, para ayudar a una cuestión interpretativa, divagar nuestra mente, hablando así generalmente, y ponerle una historia. Y si a mí me dijeran una historia, yo creo que podría, en lo que puedo escuchar de este movimiento es que sí es algo nostálgico, como mencionabas, es algo así que tiende a estos sentimientos así de que algo está pasando, algo tal vez triste, ¿no? Digo, estoy divagando, ¿verdad? Y que hay esos tresillos, seisillos que hay que conectan a esta parte percusiva. Yo siento que es no sé, si esto fuera una historia, sería alguien que tal vez está enfermo. Cuando vienen estos seisillos, es que vienen sus últimos minutos y en la parte reproductiva son los últimos latidos tal vez de su corazón y muere, ¿no? Como dice, porque estos segundos movimientos en las sonatas suelen ser muy sentimentales, muy tratar con esta cuestión romántica en las sonatas. Entonces, tal vez divagué un poco, pero si teníamos que poner en la historia, esa sería la mía. No, claro, está súper, porque mira, es que todo vale en ese sentido, ¿no? Interpretativo y la idea al final es lograr impregnar con ese tipo de impresiones, sean abstractas o sean concretas, como que te evoca una historia, ¿no? A mí me parece muy válido para el análisis y también para este podcast, ¿no? Yo estoy segura que el compositor va a estar más que contento de que podamos elucubrar nuevas ideas que inclusive él ni ha tenido, y tienes razón, ¿no? No necesariamente tenemos que preguntarle o decirle, bueno, ¿y qué has hecho? ¿Y por qué has hecho? Porque eventualmente todos los compositores se mueren y lo que queda es la música. Y la música, bueno, por sí sola te manda imágenes o mensajes o impresiones o, bueno, te mueve la psiquis de cualquier manera. Sí, sí, tiene que mover a imágenes. Siento que la mente del músico debe estar llena de imágenes, ¿no? Gracias, Daniel. Gracias a todos. Hemos concluido con el análisis del segundo movimiento de la sonata número 3 de Jean-Paul Liardet. Estamos muy contentos y los esperamos para el análisis del tercer movimiento. Adiós. Chao, gracias. Hasta luego, nos vemos. Reiteramos la invitación a todos ustedes para seguirnos en los diversos episodios de este podcast llamado Comusic, en el que estaremos presentando creaciones nuestras y de nuestros colegas.
Si quieren conocer algo más de nuestro trabajo o recorrido, pueden acceder a la página web https://comusic.pro, comusic con K, o escribirnos al correo electrónico comusic678@gmail.com. De igual manera, en la página web podrán consultar la partitura y encontrarán enlaces de referencia bibliográfica, de consulta de terminología y de acceso a sitios de información especializada. Los esperamos en los próximos episodios.